Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de la Hora PAF. Este programa que miércoles a miércoles se está realizando a la 1 de la tarde a través de los canales de contacto, o los medios de contacto, con la casa editorial Casia Creaciones y la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Se llevan a cabo o se abordan temas respecto a situaciones novedosas en materias fiscal, laboral y de seguridad social. En esta ocasión, a petición de los suscriptores, es una suscripción a la revista que tienen acceso las personas que realizan o solicitan la misma, eh, solicitaron esta transmisión, este tema de la iniciativa del régimen simplificado de confianza de personas morales. Recordemos que se entregó, perdón, el paquete económico el 8 de septiembre del presente año y en él venía la iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar diversas disposiciones fiscales, entre ellas la ley del impuesto a la renta, bueno, que corresponde a la ley del impuesto a la renta, a la ley del impuesto al valor agregado, código fiscal, etcétera. Dentro de ello se manifiesta o se contempla la creación de este nuevo régimen, este régimen que es para personas morales, en el cual pues van a permitir realizar la tributación de manera rápida, se podría decir, simplificada en cuestiones administrativas. No se va a utilizar, por ejemplo, un coeficiente de utilidad, va a haber deducciones autorizadas, que va a haber un aumento de porcentaje para efectos de deducción de inversiones, y todo eso ahorita lo vamos a visualizar. Para efecto de ello, serían tan amables de confirmarme si se escucha correctamente y con todo gusto vamos a continuar con la transmisión. Les comento, para que pueda yo visualizar sus comentarios, deben ingresar directamente a la transmisión que se encuentra en el portal de la revista PAF, es en Facebook, es revista PAF oficial, para que ustedes puedan sintonizar, y o bien, en dado caso que ustedes estén visualizando YouTube, en Casia Creaciones es el canal o revista PAF. En este van a poder ustedes visualizar las retransmisiones de esas horas PAF. Y si llegan a ver esta, los invito a ver cada miércoles en el portal o en el muro, perdón, de revista PAF oficial, este tipo de transmisiones. Por ello, ok, sí se escucha, correcto, Coral Alvarado. Muy buenas tardes a todos. Veo que se continúan conectando. Sin problema, les comento también cualquier duda, información, aclaración o comentario, simplemente igual ingresen directamente a la transmisión y con todo gusto los estoy visualizando en la misma. Como lo comentábamos, el 8 de septiembre del ejercicio se contempló la iniciativa que modifica o que propone diversas adiciones o reformas a la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, etcétera. Entre ellas, pues se puede observar la adición del capítulo 12º del título séptimo de la ley del impuesto sobre la renta, que es el régimen simplificado de confianza de personas morales. Es importante que contemplemos o que tengamos en cuenta por qué el nacimiento, o de dónde le surgió a la autoridad, de qué le dio la idea o por qué. Vaya, existe la exposición de motivos de la iniciativa, en donde menciona o se manifiesta que tras la crisis sanitaria por la cual estamos pasando actualmente, pues vino una afectación económica al país. Entonces, con la finalidad de promover esta reactivación económica, se propone este esquema de simplificación. Propone o contempla reunir diversos beneficios a las personas morales en México, obviamente, cuyos ingresos totales no excedan de 35 millones de pesos. De acuerdo con la iniciativa y con la información que manifiesta el paquete económico, menciona que equivale alrededor del 96% del total de los contribuyentes de personas morales. Desde aquí vamos iniciando eh, a ver cuántos o qué porcentaje de personas morales podrían tributar de acuerdo a este régimen, para que ustedes lo contemplen. Asimismo, bueno, de acuerdo con el INEGI, con las estadísticas del INEGI, que fue publicada el 22 de marzo del año 2021, muestra que el 99.8% de los establecimientos del país son micro, pequeños o medianos,
negocios para efectos que por sus características pues tienden a hacer mayores cambios al respecto de grandes empresas. Es decir, podrían tener o apegarse más a esta facilidad o a este nuevo régimen para efectos de no ser tan eh, esquematizados o, bueno, tan afectados, por así decirlo, hasta cierto punto, como las personas, las multinacionales, por ejemplo, las grandes empresas, los grandes contribuyentes. Entonces nace este régimen por ahí con la finalidad de que, pues, de acuerdo a su iniciativa o la exposición de motivos de la iniciativa, también manifiesta que cerca de 2.1 millones de establecimientos micro y pequeños constituyen el cemento estratégico que hoy se cumple con las obligaciones fiscales bajo un mecanismo que acumulen ingresos. Recordemos, el régimen del título segundo, el régimen general de ley, acumula los ingresos conforme al artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta. Esta acumulación pues es en tres momentos, ¿no? Conforme lo manifiesta el 17, es decir, si en dado caso, por ejemplo, está el segundo párrafo, fracción primera, en donde indica que en cuanto expida el CFDI, es decir, la acumulación se va a hacer aunque no tengamos un ingreso. Con base en ello, pues tenemos una afectación hasta cierto punto en la economía porque tenemos que pagar o determinar un impuesto contemplando una factura por la cual aún no se percibe el ingreso. Es ahí donde tenemos ciertos problemas o ciertos inconvenientes. Asimismo, pues utilizan, en lugar de deducir erogaciones, utilizan un coeficiente de utilidad para el pago provisional correspondiente. Entonces, por ahí estamos un poco en la situación de la acumulación del ingreso del régimen general de ley y por ende manifiesta o esto lo expone la autoridad en la iniciativa. La finalidad es que tengan un flujo de efectivo que se lleve a cabo una tributación conforme a lo efectivamente percibido. De acuerdo. ¿Y qué busca o realmente qué es lo que pretende este régimen simplificado? Pues maximizar la simplificación, como ya lo estamos comentando, tanto en la presentación de declaraciones como en la emisión de comprobantes fiscales, en la determinación del ISR provisional y anual. Ahorita vamos a ver, no creo que nos dé tiempo de todo en cuestiones específicas, por ejemplo, de la declaración anual, pero vamos a poder visualizar lo que contempla esta iniciativa y los artículos que se contemplan de acuerdo a pues sí, a las declaraciones provisionales. Les comento, para hacer un poco más breve esto, vamos a ir con base en preguntas y ya una vez que tengamos la pregunta, con gusto la vamos relacionando y contestando con la finalidad de que pues ustedes puedan visualizar grosso modo de qué trata esto. ¿Qué contempla o a qué se refiere con el régimen simplificado de confianza? ¿Qué busca, vaya? El régimen busca adicionar en la ley del impuesto sobre la renta, que se busca adicionar con la ley del impuesto sobre la renta, pues busca que las personas morales residentes en México que se encuentren constituidas únicamente por personas físicas y que inicien operaciones puedan pagar de una forma rápida y eficaz, simplificando la presentación, como ya lo dijimos, de sus declaraciones provisionales y anuales para efectos del pago de la determinación de sus impuestos. Aquí hay que tener en cuenta que tienen que ser residentes en México y que estén únicamente constituidas por personas físicas. Es decir, si tenemos la persona moral que nosotros pensábamos o pensamos ingresar a este régimen un socio como persona moral, ahí ya nos vamos a ver impedidos, o sea, la primer limitante, para que lo contemplen. Tenemos que considerar también el límite de ingresos, como ahorita lo vamos a visualizar, son 35 millones del ejercicio inmediato anterior, o bien si iniciamos operaciones en ese ejercicio, que en ese ejercicio no vayamos a rebasar esos 35 millones. Entonces, las primeras limitantes o primeras condicionantes es que que sea una persona moral residente en México y que todos los socios sean personas físicas. No vamos a poder tributar con base en ello si tenemos un socio como persona moral. Esto se manifiesta en la iniciativa en el artículo 206 que pretenden, pues sí, ingresar o adicionar, perdón, en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Existe un límite máximo de ingresos para que puedan tributar en régimen simplificado de confianza para personas morales? Sí, sí existe. Como lo comentábamos, son 35 millones, es decir, que los ingresos percibidos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen rebasado de 35 millones, o bien si inician operaciones que consideren que esos ejercicios no van a rebasar esta cantidad.
Es decir, ya usamos una nueva condicionante, ya hemos manifestado dos, que sean residentes en México, que sean otorgados o que sean conformados por puras personas físicas y que la cantidad obtenida en el ejercicio anterior o bien en ese ejercicio no exceda de los 35 millones de pesos. Una pregunta que nace o que surge mucho es de, y bueno, ¿y yo puedo tributar? Entonces, en el mismo artículo 206 de la iniciativa, nos manifiesta qué personas no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza para personas morales. Se los voy a mencionar aquí, son las personas morales cuando uno o varios socios accionistas e integrantes participan en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Asimismo, los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación de participación y quienes tributen conforme a los capítulos cuarto, sexto, séptimo y octavo del título segundo y del título tercero de la ley. En este caso, pues estamos hablando de las personas o de las instituciones de créditos y seguros de fianza, de los almacenes en general, depósitos, arrendadoras financieras y uniones de créditos, el régimen opcional para grupos de sociedades, de los coordinados también, los coordinados tampoco podrán, y el régimen de agapes, así como las personas morales con fines no lucrativos, las del título tercero. Interesante aquí, y no hay que confundir, hace 2 semanas hablamos del régimen simplificado de confianza de personas físicas. Hicimos una comparación de qué pasará con los RIF, etcétera, pero en esta ocasión es régimen simplificado de personas morales. Los agapes no van a poder tributar conforme a estos términos, pero sí tienen la posibilidad de poder tributar o de tributar en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, siempre y cuando estemos en el marco de poderlo hacer, porque también si no cumplimos los requisitos, pues no nos veremos impedidos. También quienes tributen en el capítulo séptimo del título séptimo de la ley del impuesto a la renta, que son las sociedades cooperativas de producción, así como los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en el capítulo de régimen simplificado de confianza para personas morales. Es decir, si una vez que tributamos en el régimen, pues optamos o salimos del mismo, no sé, porque nuestros ingresos excedieron los 35 millones, por ejemplo, ya no vamos a poder regresar. Entonces hay que considerarlo para que pues podamos tener ese control acerca de que no nos saquen, porque si salimos o nos sacan, vaya, del régimen, pues ya no vamos a poder tributar en el mismo. La acumulación de ingresos para el contribuyente sería solo por el flujo de efectivo. Así es, efectivamente, la acumulación de ingresos se va a llevar a cabo solamente por lo efectivamente percibido, de acuerdo al artículo 207 que se pretende adicionar. En este caso, pues tenemos que visualizar qué es el artículo 207, en qué momento se consideran efectivamente percibidos, con la finalidad de poder analizar si el ingreso lo tenemos que acumular o no. Ahora tengo por aquí una extracción de la exposición de motivos de la iniciativa, en donde, no sé si lo puedan visualizar, manifiesta el artículo 207. Aquí ustedes lo pueden observar. En el artículo 207 nos comenta o nos manifiesta en qué momento se consideran efectivamente percibidos. La acumulación de los ingresos tal cual va a ser conforme a este artículo. Y vaya, hay que visualizarlo. Por ejemplo, el segundo párrafo dice, se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos o a depósitos o cualquier otro concepto sin importar el nombre que se les designe. Ya conocemos el tratamiento por lo que se lleva a cabo similarmente con personas físicas de actividad empresarial y profesional, que también es conforme al flujo de efectivo. Es muy similar el tratamiento, déjenme decirles. También va a cambiar todo dependiendo, va a derivar todo dependiendo de qué me conviene más. Por ejemplo, si tributo en el régimen general de ley, título segundo, en dado caso, bajo el flujo de efectivo. Porque a diferencia del régimen simplificado de personas físicas, en el régimen simplificado para personas morales, sí permite realizar deducciones autorizadas. Contemplen muy bien, porque pues hasta cierto punto, si llevamos el tratamiento fiscal de nuestro cliente por un flujo de efectivo siendo persona moral y siempre y cuando se cumpla con los requisitos, pues podríamos determinar menos impuesto en las provisionales.
para que ustedes lo contemplen y, por ejemplo, en la anual no tengamos tanto saldo a favor que solicitar, que en ocasiones cuando lo solicitamos, pues tenemos ahí una cierta labor administrativa que realizar con la finalidad de que la autoridad valide y compruebe que efectivamente el saldo a favor corresponde. Hay que tener en cuenta eso. La siguiente pregunta que surge muy dudosa, dice, los contribuyentes que decidan tributar bajo el régimen simplificado de confianza para personas morales podrían realizar deducciones. Sí, lo que les comentaba, en la semana antepasada, en una transmisión que realizamos, comentábamos que el régimen simplificado de confianza de personas físicas no permite realizar deducciones autorizadas, no va a permitir realizar que consideremos los gastos, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, así lo dispone tal cual el capítulo que se pretende adicionar. Esto, pues, siempre quiere decir que siempre nos va a determinar un impuesto porque no tenemos cómo amortizarlo. Es decir, vamos sobre las tasas directas que nos comenta los artículos que se pretenden adicionar para personas físicas. Sin embargo, de acuerdo al artículo 208 que se pretende adicionar en esta reforma, sí nos va a permitir realizar deducciones autorizadas. Es decir, sí vamos a poder realizar, por ejemplo, deducción de inversiones, que ahorita importante esta cuestión de la deducción de inversiones lo tenemos que analizar, porque los porcentajes son más elevados, son un poco más altos, con la finalidad de llevar a cabo la, la determinación del impuesto. Estas son las deducciones que vamos a poder llevar a cabo, las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiesen acumulado en los ingresos correspondientes, la adquisición de mercancías, así como las materias primas, los gastos. Vaya, mencionaba el cuestionamiento anterior que si los contribuyentes que opten por tributar bajo el régimen simplificado de confianza de personas morales para el 2022 pueden hacer deducciones, sí van a poder realizar este tipo de deducciones, las devoluciones que reciban descuentos o bonificaciones, las adquisiciones de mercancías, así como materias primas, los gastos netos de descuento, bonificaciones o devoluciones, las inversiones, los intereses pagados, las cuotas obrero patronales pagadas al IMSS y las aportaciones que se efectúan para el incremento de reservas de fondos de pensiones o jubilaciones del personal. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, o hay que poner un poco de atención en razón a la deducción de inversiones. ¿Por qué? Nos vamos perdón, estoy viendo sus comentarios. Sí, efectivamente, ya nos escucha, se trabó la pantalla. Ok, sí, Joy Smith, efectivamente hubo una inconveniente, perdón, en el internet, pero ya con gusto ya lo solucionamos. Continuamos con la transmisión. Karel Sat, ¿se terminó la transmisión? No, no se ha terminado, continúa la transmisión. Ya está resuelto el inconveniente. Y colaborador, hola, bueno, supongo que es de lo mismo, pero sí, sin problema. Continuamos con la misma transmisión sin inconveniente. Cualquier duda que surja, con gusto lo platicamos. Ya vieron que sí estoy visualizando sus comentarios. Entonces, continuamos. Los contribuyentes que decidan tributar bajo el régimen simplificado de confianza para personas morales podrán reducir, efectivamente, ya lo comentamos que sí. Para efectos de las deducciones de inversiones, hay que contemplar lo dispuesto en el artículo 209 que se pretende adicionar. A ver, doy entrada, les proporciono los artículos. Ok, estamos. Aquí está lo interesante. Bueno, no sé si lo alcancen a ver. Si lo alcanzan a ver, por favor, confírmenme. El artículo 209 nos manifiesta la forma en cómo van a llevar a cabo la deducción de inversiones. Atento aquí. Cuando sean el monto total de las inversiones en ejercicio no hubiera excedido de los 3 millones, la deducción de inversiones en cuestión de los porcentajes se va a aplicar conforme a este artículo. Si excede de esa deducción, nos vamos a ir conforme en la sección de deducción de inversiones del título segundo, capítulo segundo, es decir, a los porcentajes que se manifiestan en el artículo 34, 35 y 36 de la ley del impuesto sobre la renta actuales. Obviamente, recapitulando esto, nuevamente, si el monto total de la deducción de inversiones
no excede de los 3 millones de pesos, de acuerdo a este artículo 209, vamos a poder aplicar la deducción de inversiones conforme al artículo 209. Si excede esos 3 millones, vamos a tener que contemplar lo dispuesto en el capítulo segundo, de la sección segunda, en el título segundo de la ley del impuesto a la renta, o perdón, título segundo, capítulo segundo, sección segunda de la ley del impuesto a la renta, para efectos de considerar el tratamiento de la deducción de inversiones. Los porcentajes máximos aquí cambian. En algunos son, conforme al artículo 209, algunos son más elevados. ¿Por qué? Porque la finalidad de darle unos porcentajes máximos es con la finalidad de acabar de depreciar más rápido la inversión, el activo hasta cierto punto, en este caso para minorizar la carga impositiva también hasta cierto punto, y con ello nos veamos beneficiados o veamos beneficiados al contribuyente, a nuestro cliente. Hay que contemplar, o hay que tener en cuenta esto porque no son los mismos porcentajes. Para empezar, no hay que, por si optamos por tributar en el régimen simplificado de confianza de personas morales, vamos a tener que visualizar cuál es el monto total de las inversiones correspondientes para ver que no hayamos excedido esos 3 millones de pesos para efectos de deducción. Y si los excedimos, pues bueno, hay que dirigirnos al artículo 34, 35 y 36 para efectos de pues la deducción correspondiente conforme a los porcentajes que se contemplan en esa sección segunda del capítulo segundo. Y bueno, continuamos. No sé si hasta aquí existe alguna duda que surja, con todo gusto las visualizamos. ¿Existen determinados requisitos que se proponen en la iniciativa para realizar deducciones en este régimen? Sí, sí existen los requisitos correspondientes. Es necesario, para efecto de ello, contemplar también lo dispuesto en la norma, en los fundamentos mencionados previamente. Para efecto de ello, nos dirigiremos al artículo 210 de la iniciativa. Me proporcionan o me confirman si lo pueden visualizar completamente. Digo, yo aquí lo puedo visualizar sin problema, pero eh, si no, de cualquier forma, si no pueden visualizar el artículo 210, ahorita lo contemplamos. Ahorita mencionamos o manifestamos cuáles son los requisitos de las deducciones o qué requisitos tienen que contemplar las deducciones para efectos de que se puedan llevar a cabo. Manifiesta que el primero, pues que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio que se trate. Se considera que son efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas, en instituciones de crédito, casas de bolsa, en servicios o otros bienes que sean del título de crédito. Pues ya sabemos, ¿no? Tratándose de cheque, se considera efectivamente erogado en la fecha en el que el mismo haya sido cobrado. Es como les comentaba, es el tratamiento similar al de personas físicas con actividad empresarial. Nada más que aquí la determinación del impuesto va a ser directamente sobre la utilidad correspondiente de acuerdo a la tasa del artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Lo vamos a ver más adelante. El segundo requisito es que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. Ya sabemos que si se considera estrictamente indispensables, cuando pues sin llevar a cabo o considerado que si no lleváramos a cabo ese gasto, pues la actividad no se podría llevar a cabo, no se podría realizar. Entonces, también cuando la ley permite deducción de inversiones, se proceda conforme a los términos de la sección segunda del capítulo segundo, título segundo, o bien conforme al artículo 209, ya visualizamos o ya comentamos en qué momento. Asimismo, el cuarto requisito es que se resten una sola vez, no podemos restarlo 2, ni 3, ni 4 veces, solamente una sola vez, y que los pagos de prima de seguros o fianzas se hagan conforme a la ley de la materia y conforme a los conceptos que señala esta ley, para efectos de considerados como deducibles, de acuerdo a lo que ya conocemos. También no hay mayor información que marcar. El sexto, cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá conforme el monto de las parcialidades efectivamente pagadas. Volvemos a lo mismo. El impuesto se va sobre lo efectivamente percibido y también para efectos de la deducción sobre lo efectivamente erogado o pagado. Entonces, aquí tenemos que considerar que pues no podemos, por ejemplo, porque es una situación que hace mucho, que ya tienen la factura, por ejemplo, porque se da mucho la factura,
con el método de pago PPD y forma de pago 99 por el monto total de la operación, y en ese momento realizan la deducción correspondiente por la totalidad de la factura. En este régimen vamos a tener, igual que el de personas físicas, obviamente vamos a tener que realizar solamente la deducción cuando vayamos realizando el pago. Importante también, y esto tiene mucho que ver con las cartas de invitación que estuvo mandando la autoridad últimamente, en razón a que lo que se aplicó como deducción no corresponde o no se confirma con las facturas correspondientes. Haciendo un paréntesis aquí, ¿qué pasa en esta situación? La autoridad está mandando cartas de invitación en donde les hace saber a los contribuyentes que lo que ellos manifestaron en sus declaraciones no está respaldado de acuerdo a las facturas que recibieron por los gastos que efectuaron. Esta situación se está dando en ocasiones, unos supuestos, no son todos, pero algunos, es porque no estamos solicitando el complemento de recepción de pagos o no nos lo están emitiendo y ese complemento es el que respalda la erogación de ese momento. Entonces, esto tiene, lo quería sacar mucho a comentario porque hemos recibido muchas consultas en el área en respecto a que le están llegando mucho esta carta de invitación y cómo es la forma de actuar o qué tienen que hacer. Uno de los puntos a analizar es eso, que contemplen si el complemento de recepción de pagos fue emitido. Si bien es cierto, muchos colegas lo afirman, que el complemento de recepción de pagos es un requisito de forma, perdón, y no requisito de fondo para efectos de efectuar las deducciones, hay que contemplar eso que se emite el complemento de recepción de pagos para efectos de esta situación. Bueno, cerramos este paréntesis. En razón a los pagos en parcialidades, para efectos de deducciones en este régimen, de acuerdo al artículo 210, segundo párrafo, fracción sexta, pues que se vayan aplicando las deducciones conforme lo que fuimos pagando, ¿no? La parcialidad. Si en el mes de enero, por ejemplo, pagamos 2 parcialidades y tenemos la factura por el monto total, bueno, pues vamos a tener que pagar, vamos a poder deducir solamente lo correspondiente a esas 2 parcialidades, no más, no menos, solamente esas 2 parcialidades. Y como les comentaba, para evitar ese tipo de discrepancias con la autoridad y su sistema, solicitar inmediatamente el complemento de recepción de pagos para que no tengamos ese inconveniente. Tenemos una, dice, buenas tardes, las SAS podrán tributar así en ISR, el régimen de confianza. Hasta el momento no hay un impedimento porque por el régimen societario, en el cual la ley o la iniciativa se manifiesta. Es decir, el régimen societario no impide la tributación en el régimen, siempre y cuando, pues obviamente, nos encontremos en las facultades, en el cuadro, vaya, en el margen para poder tributar en este régimen, Gustavo. No hay en la iniciativa una apreciación al respecto en donde nos indique de manera expresa o tácita, perdón, que las SAS se ven impedidas a tributar en el mismo. De hecho, pues, habría que esperar qué van a decir la resolución en dado caso que se apruebe este régimen, porque muchas SAS están tributando conforme al régimen de acumulación de ingresos o flujo de efectivo. Este régimen pues, se va a derogar. Habría que esperar cuál es la apreciación en las reglas de carácter general en la resolución miscelánea fiscal para ver cómo vamos a poder pasar a este régimen. Sin problema, no veo inconveniente, solamente, no sé si estuviste desde el principio de la charla, manifesté hace unos minutos quiénes son los que no pueden tributar en este régimen. Si no te encuentras en ellos y la SAS es residente en México, obviamente, y se encuentra formada por unos o más socios, porque pues recordemos que ese es uno de las diferencias de la SAS, que puede ser uno o más socios en la que lo conformen. Si son personas físicas y sus ingresos, obviamente no creo que hayan excedido de 35 millones porque están limitadas de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles de obtención de hasta 5 millones en el ejercicio. Entonces, sin problema, no veo inconveniente, habría que validar si pues, por algún impedimento se encuentra excluida de este régimen. Si no hubiese servido desde el principio, le puedes regresar, no pasa nada. De cualquier forma, se va a mantener el video en el grupo La Hora PAF, Casia Creaciones. Pueden solicitar unirse, por cierto, o bien en el muro de la revista PAF oficial. Van a poder visualizar las veces que quieran. Bueno, continuamos con las deducciones. El séptimo es que tratándose de la deducción de inversiones, no se les dé efectos fiscales de su revaluación. Recordemos que la revaluación no se puede por el motivo de que pues, incrementaría la deducción correspondiente sobre un bien que ya se aplicó la deducción. Estaríamos ahí, pues, aplicando una deducción que no correspondía, aunque sea una revaluación. Por ende, en este régimen no se va a poder,
tampoco realizar la deducción correspondiente de una revaluación. Y bueno, que tratándose de lo que ya sabíamos del comprobante fiscal, las deducciones deben ir amparadas con un comprobante fiscal y tiene que emitirse o expedirse a más tardar el último día del ejercicio. Esto con la finalidad de poder amparar o más que amparar, comprobar que efectivamente se realizó la deducción. Hay que tener mucho cuidado en la factura correspondiente, como ya les comentaba, porque para la autoridad acredita o verifica la deducción considerando el complemento de recepción de pagos. Si bien lo platicamos, en algún momento se manifestaba que es un requisito de forma y no de fondo para efectos de aplicar deducciones, sí, pero la autoridad se va a lo que tiene en su sistema. Y si no se cuenta con el complemento de recepción de pagos, si nosotros realizamos la deducción, ahí es donde la autoridad no tiene esa información. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta con la finalidad de poder efectuar la deducción y que no tengamos a la autoridad mandándonos esas cartas de invitación que hasta cierto punto, pues, perjudican en la confianza del cliente contado, cliente abogado, en razón a que piensan que no se está realizando el tratamiento fiscal correcto para que lo contemplen ustedes. Por nada, Gustavo, estamos para servirte. Ok, continuamos. A ver, me comentan. Bueno, tenemos un Eduardo López. Sí, Eduardo, tenemos esa situación. Sí, efectivamente, me refiero al complemento de recepción de pagos. El complemento de recepción de pagos se emite cuando es pago en parcialidades o diferidos, de acuerdo con el artículo 29, fracción séptima, inciso B, si no me recuerdo, en correlación con la regla 2.1, 2.7.1.35, 2.7.1.32 de la resolución miscelánea fiscal. Pero sí, efectivamente, me refiero al complemento de recepción de pagos. Los contribuyentes que opten por tributar bajo el régimen simplificado de confianza deberán contemplar un coeficiente de utilidad para la determinación de sus pagos provisionales. He aquí lo interesante, de acuerdo a esta nueva, este nuevo régimen o a esta iniciativa, no se debe contemplar el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad solamente se va a llevar a cabo, al menos que haya una modificación, pero solamente se va a llevar a cabo en el régimen general de ley, de acuerdo al título segundo de la ley de impuesto sobre la renta, obviamente. Aquí vamos a aplicar la tasa directamente al pago a la utilidad, perdón. No vamos a, no, o no tenemos, o no nos vamos a ver obligados a realizar o conseguir coeficiente de utilidad. Es decir, ya no vamos a evitar, por ejemplo, la disminución en el límite de la solicitud de disminución del coeficiente de utilidad. Ese no lo vamos a evitar porque no va a haber coeficiente. En dado caso, nos vamos a evitar estar visualizando si lo elevamos, si lo subimos, etcétera, con la finalidad de minorizar o amortizar la carga impositiva. Entonces, en este caso, no va a haber un coeficiente de utilidad, solamente la utilidad se va a aplicar conforme a, perdón, la tasa se va a aplicar conforme a la utilidad percibida. Ahorita vamos a visualizar un ejemplo para que ustedes lo contemplen. Por ende, o de ahí deriva la siguiente pregunta. ¿Cómo se determinaría el ISR provisional de los contribuyentes que deciden o que decidieran tributar bajo este régimen simplificado de confianza para personas morales? La forma en cómo van a poder tributar en este caso es conforme a lo efectivamente percibido, ya lo manifestamos, y son a los ingresos efectivamente percibidos obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes en que corresponde el pago. Se le van a disminuir las deducciones autorizadas. A esto también en la participación de los trabajadores, la PTU que se les entregó, y en dado caso las pérdidas fiscales. Esto nos va a dar una utilidad del periodo en que estemos determinando, y a esa utilidad vamos a aplicar la tarifa establecida del artículo 9, que es el 30%. Es decir, no vamos a utilizar un coeficiente, no vamos a llevar a cabo la determinación del mismo de acuerdo al artículo 14 o la disminución en dado caso que tengamos un coeficiente, etcétera. No, y esto es conforme al artículo 211. Los pagos se efectuarán a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior en que se hayan percibido los ingresos, para que contemplen cómo si hay una diferencia del tratamiento
fiscal para efectos de este régimen que se propone. Vamos a considerar el mismo. Estoy tratando de proporcionarles. Por cierto, este extracto se puede decir, si gustan, se los puedo mandar vía correo electrónico. Dejen en los comentarios su correo electrónico y con todo gusto se los mando para que ustedes lo puedan visualizar. Aquí está el artículo 211, en donde nos manifiesta cómo se va a llevar a cabo la determinación del impuesto. Se le disminuyen deducciones, se le disminuyen pérdidas, se le disminuye la PTU, nos da la utilidad, a esto se le multiplica la tasa y, ok. Bueno, menciona Eduardo López, ¿y sería igual que el régimen general de ISR, pago provisional, el IVA definitivo? Bueno, para el efecto del IVA sí no hay problema. Pago provisional, hay una acumulación, pero es conforme a la tasa se aplica directamente a la utilidad, no se contempla la PTU. Es más, déjenme ver, aquí tengo un Excel, si puedo compartir pantalla. A ver. No me permite pantalla. Bueno, es decir, regresamos al ejemplo. Tenemos un ingreso efectivamente percibido obtenidos en el periodo que corresponde, nos da menos deducciones autorizadas, menos la participación correspondiente, menos las pérdidas fiscales que tengamos y nos va a dar la utilidad del periodo. A esto se le multiplica la tasa del 30% y eso es el ISR del pago provisional. Pero también se le disminuyen los impuestos provisionales a pagar o que se pagaron en periodos anteriores, en meses anteriores, y en dado caso las retenciones de acuerdo al artículo 54 de la Ley de Impuestos a la Renta, que son retenciones por intereses generados a partir de inversiones que se realizaron a través de instituciones del sistema financiero. Ok, creo que también tengo aquí, en comparación, voy a visualizar si puedo ingresar o subir el archivo Excel para que ustedes lo puedan visualizar. Y bueno, contemplamos esta diferencia a comparación del régimen general ley, que son ingresos nominales del mes más ingresos de meses anteriores, y esto nos da igual a los ingresos nominales del periodo. Lo multiplicamos por el coeficiente de utilidad y esto nos va a dar la utilidad fiscal. Aquí viene la diferencia, aquí ya no hay vaya, no hay coeficiente, en este régimen sí hay coeficiente, en el pasado no, y a la utilidad se le disminuyen las pérdidas fiscales del ejercicio anteriores y nos da la base. A esto se multiplica por la tasa correspondiente y nos da igual al pago del ISR provisional y se le disminuyen el pago de ISR provisional de ejercicios anteriores y esto nos da el ISR a pagar. Aquí la diferencia es el coeficiente de utilidad, no se va a utilizar un coeficiente, no se va a llevar a cabo pues tal cual la multiplicación de por ese punto, por ejemplo, 0.2816 o algo así por el estilo. Aquí vamos a considerar las deducciones autorizadas y la diferencia o la facilidad se podría decir que si pues tenemos ahí más deducciones en razón a la aplicación a la determinación, perdón, del pago provisional, pues tenemos ahí la posibilidad de que ni siquiera tengamos un ISR a pagar en las provisionales de este tipo este tipo de régimen que pretende adicionar la autoridad. La diferencia es, vaya, hasta cierto punto es buena. ¿Por qué? Porque también tenemos la situación de que podemos tributar hasta 35 millones de pesos, como ya lo comentó ya lo comenté previamente, podemos visualizar que hasta el 96, de acuerdo a la exposición de motivos, el 96% de las personas morales podrían tributar en este régimen. Vamos a visualizar si contempla. Ok. Vaya, se subió creo que eh, la situación aquí en razón a la información del Excel. Por el mismo, bueno, pero aquí pueden visualizar ustedes cómo se determina. Lo vamos enunciando.
Ingresos efectivamente percibidos, menos deducciones autorizadas, menos la participación de los trabajadores en la PTU entregada a los trabajadores, menos las pérdidas. Esto nos va a dar la utilidad en el ejercicio por la tarifa correspondiente y nos da un ISR del pago provisional. Disminuimos pagos provisionales anteriores efectuados por el mismo contribuyente y nos da la retención de acuerdo al artículo 54, menos la retención del artículo 54, que son retenciones por intereses generados a partir de inversiones en instituciones del sistema financiero, y nos da el ISR a pagar. Esto ustedes lo pueden visualizar en el cálculo de determinación conforme lo estoy comentando en la siguiente página. A ver si pueden visualizarlo, espero si puedan visualizarlo ustedes. Y en comparación del régimen general de ley, que actualmente se tiene vigente en la ley de impuesto sobre la renta y no creo que lo cambien, este sí lo pueden visualizar completo. Ingresos nominales, como les comentaba, más ingresos del mes inmediato anterior, nos da igual ingresos nominales del periodo por el coeficiente de utilidad, nos da igual una utilidad fiscal percibida menos pérdidas fiscales, nos da la base por la tasa del 30%, nos da igual el ISR del pago provisional, menos pagos provisionales anteriores, y esto nos da un ISR a pagar. Pueden visualizar u observar en el ejemplo que pues aquí lo que le ayuda, por ejemplo, este ejemplo, son las deducciones autorizadas. Por la misma cantidad, con unas deducciones un poco elevadas, por ejemplo, 120,000 de deducciones y 150 de ingresos, 150,000 de ingresos, pues la determinación del impuesto es muy baja. Entonces volvemos a lo mismo. Si tenemos deducciones autorizadas en el periodo correspondiente, en el pago provisional, ayudaría para que el cliente no tenga una determinación de impuestos sobre la renta elevada, a como estamos acostumbrados, por ejemplo, hasta cierto punto en el régimen general de ley. Entonces, pues hay una posibilidad un poco viable en razón a pues llevar a cabo el cambio, la tributación de nuestros clientes en este régimen correspondiente simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque pues si tenemos muchos gastos en el periodo que corresponda, pues de esa forma vamos a poder minorizar la carga impositiva mensual que obtenga el contribuyente o que se determina al mismo contribuyente. Y bueno, tenemos aquí unas preguntas. Tenemos, ok, caso de complemento. De acuerdo a sus correos electrónicos. Buenas tardes, ok, Tere Díaz. Eduardo, ¿y el cambio de este régimen sería mediante la página del SAT? Probablemente, Eduardo, habría que esperar las reglas de carácter general en razón a que nos indiquen cómo vamos a cambiar de régimen, cómo vamos a tributar en el mismo, qué es lo que tendríamos que hacer en dado caso, porque recordemos que los últimos cambios de régimen, pues sí fueron un poco, por ejemplo, para personas físicas, cuando cambiaron a plataformas tecnológicas, fue un poco tedioso porque se tenía que mandar, en lugar de una actualización de obligaciones, teníamos que mandar una solicitud de aclaración indicando que queríamos tributar en este régimen, nos contestaban, no veíamos que nos contestaban, nos desechaban la solicitud de aclaración y teníamos que volverle a enviar, en algunos los cambiaron automáticamente, etcétera. Entonces, ojalá y sí pueda ser mediante no sé, se me ocurre una actualización de obligaciones para que sea más rápido y más sencillo, en lugar de estar mandando solicitudes de aclaraciones, por ejemplo, o estar mandando documentación comprobatoria, etcétera, con la finalidad de que nos cambien de régimen. Habría que visualizar eso. También habría que visualizar cuál va a ser el tratamiento fiscal correspondiente, porque cuando, por ejemplo, no vamos tan lejos, a los que estén por el régimen de acumulación de ingresos o el flujo de efectivo, recordemos que cuando ellos salían del flujo de efectivo, o cuando salen actualmente del flujo de efectivo, su coeficiente de utilidad se va conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a las facultades de presunción de la autoridad para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Pero hay coeficientes muy elevados de acuerdo a la actividad económica. Habría que ver aquí cómo va a ser el cambio, habría que esperar, eso es una incógnita muy importante, porque habría que esperar cómo le vamos a hacer, qué es lo que se tiene que hacer. En la iniciativa no viene, sabemos que eso lo utilizan o se manifiesta en las reglas de carácter general, en la resolución miscelánea fiscal. Hay que contemplarlo, hay que tener en cuenta si tienes, por aquí alguien mencionó una SAS, Gustavo, si tienes una SAS, pues hay que contemplar, están por ejemplo en la acumulación de ingresos, hay que contemplar o tener en cuenta
cómo vamos a cambiarlo, y hay que irnos a la resolución miscelánea fiscal que se emita en enero, por ejemplo, en diciembre, o las modificaciones de la resolución miscelánea fiscal vigente. Y pues bueno, dice el cambio de tracking, ok, sin problema. Tengo aquí sus correos electrónicos, sin problema, se los haremos llegar, no hay inconveniente. Ahora nos solicitan información acerca de la suscripción a la casa editorial Casa Creaciones con la revista Proyecto de Actualización Fiscal. Reciben diferentes beneficios, 24 ejemplares. Van a poder visualizar en los que tengan una suscripción electrónica Plus o Combo, una hemeroteca desde el año 2013. Es decir, las publicaciones que se han realizado vía electrónica están desde 2013, tienen derecho a consultas fiscales ilimitadas. Ustedes mandan su correo y con gusto les marcamos desde el área de consultas. Tablas de indicadores, van a poder acceder a los portales casiacreaciones.com.mx, es www.casiacreaciones.com.mx y www.revistapaf.com.mx.